Las instituciones educativas cara y seca, elementos para su comprensión. Graciela Frigerio, Margarita Poggi, Guillermina Tramonti. Los conceptos de cultura y de imaginario institucional. Cuando nos referimos a las instituciones solemos tener de ellas una imagen representación que se traduce en nuestro lenguaje. Podemos decir es tradicional, progresista, moderna, no existe, es superconservadora o hacer referencia a sus estilos. Es una institución que siempre se caracterizó por ser exigente, es lenta para procesar los cambios o bien que siempre fue igual. A veces recurrimos a los actores, personajes, para dar cuenta de su dinámica. Desde que está la nueva directora, la institución es otra cosa. El rector es un patrón de estancia. Esta escuela siempre tuvo docentes excelentes. Aquí siempre vinieron los peores del barrio. Puede ocurrir que se haga mención a otras características refiriéndose a la institución en términos como conventillo, elitista, tierra de nadie, feudo, joyita. Estas y tantas otras expresiones oídas por todos nosotros son formas de señalar que cada escuela tiene una personalidad, un estilo. El mismo se construye en un complejo entramado en el que el proyecto fundacional va siendo moldeado por los actores cuyas prácticas son captadas en nuestra imagen representación. La imagen representación de la institución no se compone solamente de sus aspectos manifiestos, es decir, de aquellos que se imponen a la mirada. El edificio, la limpieza, el comportamiento de los chicos en los momentos de entrada o salida, la recepción de la que somos objeto cuando nos acercamos a ella, la importancia acordada a la tarea específica, el grado de inserción de sus egresados en otras instituciones o en el mundo laboral. También la integran aquellos aspectos menos visibles, el estilo de los vínculos, los modos en que se toman las decisiones, es decir, la percepción que los miembros de la organización tienen de ella y de sus prácticas. Cada institución posee rasgos de identidad y señas particulares que les son propios. Ambos constituyen y simultáneamente son aprehensibles en lo que denominaremos cultura institucional. La cultura institucional es aquella calidad relativamente estable que resulta de las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas de los miembros de un establecimiento. Es el modo en que ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco de referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan en ella. En otros términos, podemos decir que la cultura institucional es metafóricamente el escenario, la obra que se representa, el telón y el fondo de las actividades de una institución. En ella se integran cuestiones teóricas, principios pedagógicos en estado práctico, modelos organizacionales, metodologías, perspectivas, sueños y proyectos, esquemas estructurantes de las actividades. Brunet, Brassard, Corriveau, 1991. Como ustedes pueden constatar, la noción de cultura institucional es sumamente rica y admite diversas presentaciones, ya que resulta de las 1001 maneras y prácticas por las que los actores institucionales se reapropian y resignifican el espacio organizacional. Desserteau, 1990. Es sumamente difícil enumerar y mucho más aún jerarquizar los elementos que componen la cultura institucional. Para dar cuenta de ello, mencionaremos solo algunos.
los usos y costumbres, los sistemas de socialización, ingreso, ascenso y promoción, los criterios y normas de sanción, los sistemas de seguimiento y control, los modelos de vínculos, los valores vigentes, los prejuicios y criterios de valorización, los distintos estilos de aprendizaje que adquiere la dinámica de las relaciones, el grado de adhesión y pertenencia de sus miembros, los matices de la identificación con la letra, el grupo y la organización, los mitos, leyendas y héroes, el estilo de funcionamiento, las concepciones acerca del cambio, la presentación, recepción y tratamiento de los usuarios o destinatarios, las características del cerco institucional, los vínculos interinstitucionales, las ceremonias y ritos, los criterios de trabajo predominantes, la afiliación teórica de los integrantes, los criterios de agrupación, las pautas de autoorganización. Algunos de estos aspectos están desarrollados en distintos capítulos de este libro. Toda cultura halla su sentido en un imaginario institucional. Introducimos aquí un nuevo concepto abordado por numerosos autores provenientes de campos tan diversos como la sociología política. Castoriadis, 1983 y 1988. El derecho, Mari, 1987. La filosofía, Sartre, 1940. Ricoeur, P., 1983. Vedrin H., 1990. El psicoanálisis, Lacan, J., 1966 y 1975. Manoni, O., 1969. Caes, R., 1978 y 1989. Ancieu, D., 1878. Enríquez, E., 1989. La teoría de la administración, Chevalier, J., 1981. Morgan, G., 1989. La educación, Postic, M., 1982 y 1989. Frigerio, G., 1987. Frigerio, G. y Progi, M., 1989. Cornu, L., 1990. Charbonnel, N., 1991. Jean, G., 1991, etc. Una sola frase no alcanzaría a dar cuenta de la riqueza de esta noción que preocupa a los pensadores desde tiempos lejanos. Recordemos simplemente, a modo de ejemplo, que Aristóteles señalaba que el alma no puede pensar sin fantasma, introduciendo así esta dimensión desde otra óptica. Siglos después, Kant se refirió al imaginario como aquello que da a pensar más. Más próximo a nosotros, Ricoeur propuso reflexionar acerca de una estructura imaginaria primaria constitutiva de nuestra relación con el mundo. Como se puede observar, hay numerosas posibilidades de encarar el concepto, pero para este texto nos limitaremos a descartar su vigencia y a esbozar una definición simple, ya que resulta imposible abordar la teoría de las instituciones eludiéndolo, ya dado que el imaginario se encuentra en el centro de todos los dispositivos del saber. Vedrin H., 1990. El imaginario es el conjunto de imágenes y de representaciones, generalmente inconscientes, que producidas por cada sujeto y por cada grupo social se interponen entre el productor y otros sujetos, tiñendo sus relaciones, sean estas interpersonales, sociales o vínculos con el conocimiento. Este imaginario adquiere en cada establecimiento características y expresiones particulares, si bien comparte con la totalidad de las instituciones educativas
Rasgos en común. Charbonnel, N. 1991. El imaginario matiza, tiñe y altera la relación que cada sujeto tiene con la institución, con los otros y con el trabajo específico. Los desplazamientos de sentido que resultan de la actividad imaginaria operan a veces sosteniendo y favoreciendo la tarea. En otras oportunidades pueden construirse en obstáculos para el desarrollo de las actividades. Retomaremos las cuestiones relativas a la cultura institucional, afirmando que a partir de trabajar en numerosas instituciones educativas de distinto tipo, podemos presentar, a manera de los tipos ideales de Weber, algunas modalidades predominantes en las que se manifiesta la cultura institucional. Para construir un tipo ideal de cultura institucional escolar, se retoman algunas características de la realidad, se destacan las diferencias entre uno y otros y se desestiman las variaciones de cada tipo en la práctica cotidiana. Por ello, pueden aparecer casi como caricaturas de la realidad, ya que la misma presenta mayores variaciones de aquello que la tipología recorta. No obstante, su valor se encuentra en un hecho que permite captar y comprender lo fundamental y propio de un conjunto de instituciones escolares y tal vez pensar en estrategias más apropiadas de gestión. Cada una de las culturas que aquí describiremos puede ser directamente vinculada a modelos de gestión de las instituciones educativas. Los modelos de gestión resultan de la articulación de una propuesta del directivo, tomando en sentido amplio y del ajuste más o menos logrado con el resto de los miembros de la institución. En otros términos, resultan de la lógica de los actores institucionales y las características particulares del establecimiento. Por otra parte, ni la cultura ni los modelos son fijos, rígidos ni inmutables, sino que se adecúan en función de los cambios permanentes en el interior de la institución, su contexto próximo y el orden social. Recordemos que gestionar remite, según el diccionario, a dar los pasos conducentes a la consecución de una cosa, definición que hace referencia a acciones orientadas por uno o varios objetivos y a un actor o a varios que toman a su cargo dicha tarea. La pregunta que nos podemos formular es si existe un modelo propio de gestión de las instituciones educativas. Después de numerosas observaciones y del análisis de los diferentes subsistemas educativos de las instituciones que lo componen, a modo de hipótesis proponemos la existencia de ciertos rasgos comunes a todos ellos, que constituyen lo que podríamos llamar modelos de gestión específicamente educativos. Quienes ejercen hoy las tareas de gestión educativa rara vez contaron con alguna formación especialmente diseñada para el ejercicio de esta función. Los saberes que sustentan su accionar por lo general no resaltan de un conocimiento técnico específico, sino del modelo en que se entrelazan diferentes factores, experiencias construidas a partir del ensayo y error, identificación, con estilos de conducción con los que entraron en contacto durante el ejercicio de la docencia, etc. Las formas de incorporación de los saberes descriptivos no llevan necesariamente una posibilidad de modificación de las lógicas de comportamiento y de organización de tareas. Por ejemplo, quienes acceden a cargos de conducción son docentes que han sido formados para desempeñarse con una lógica áulica. En esa lógica, los problemas pedagógicos o didácticos ocupan un lugar central. Sin embargo, pasan a ocupar algunas veces un lugar secundario en la conducción educativa. Por lo general, esta devaluación de lo específico de los establecimientos escolares se acompaña de una priorización y sobredimensionamiento
de las tareas de administración. Cada nuevo directivo queda encerrado en este proceso porque, en general, ha aprendido a conducir a partir de su contacto con otros directivos y no a través de un proceso reflexivo de diseño de estrategias. 2. Tipos de culturas institucionales escolares. Nos preguntábamos líneas más arriba acerca de si existía un estilo propio de las instituciones educativas. Intentaremos describir y conceptualizar 3 tipos distintos de cultura institucional. 1. La institución escolar, una cuestión de familia. 2. La institución escolar, una cuestión de papeles o expedientes. Y 3. La institución escolar, una cuestión de concertación. Cada uno de los 3 está separado por rasgos hegemónicos, currículum prescripto, modelo de gestión, contratos, vínculos privilegiados, dimensión sobrevaluada, dimensión devaluada, dimensión central, tendencia riesgosa, modalidad de los conflictos, participación y comunicación. En la institución escolar, una cuestión de familia, el rasgo hegemónico es la escena familiar. El currículum prescripto es ignorado. Modelo de gestión casero. Contratos, lealtades invisibles, contratos imposibles. Vínculos privilegiados, afectivos, los sentimientos desplazan la tarea. Dimensión sobrevaluada, ninguna. Dimensión devaluada, todas. Dimensión central, ninguna. Tendencia riesgosa, dilución de la especificidad institucional. Modalidad de los conflictos interpersonales suelen no resolverse ni elaborarse. Participación. Se considera que no requiere especial atención, siendo todos de la familia. Comunicación. Se desvalorizan los canales formales. La institución escolar, una cuestión de papeles o expedientes. Rasgo hegemónico. La exageración de la racionalidad. Currículum prescripto. Se lo considera como un sistema duro, imposible de modificar. Modelo de gestión. Tecnográfico. Contratos. Formales o burocráticos. Vínculos privilegiados. Impersonales, los sentimientos son ignorados. Dimensión sobrevaluada, la administrativa y la organizacional en sus aspectos formales. Dimensión devaluada, la comunitaria. Dimensión central, la administrativa. Tendencia riesgosa, el aislamiento respecto a la comunidad y a la sociedad. Modalidad de los conflictos, son negados o eludidos, no se elaboran ni resuelven, se definen por posiciones de jerarquía. Participación, se la puede solicitar formalmente. Comunicación, preeminencia de los canales formales verticales, descendentes o ascendentes, habitualmente escritas. La institución escolar, una cuestión de concertación. Rasgo hegemónico, la negociación. Currículum prescripto, se describe como un organizador institucional. Modelo de gestión profesional. Contratos concertados, explícitos y sustantivos. Vínculos privilegiados, contractuales respetuosos. Los sentimientos están propuestos en la pasión por la tarea sustantiva. Dimensión sobrevaluada, ninguna. Dimensión devaluada, ninguna. Dimensión central, la pedagógica didáctica. Tendencia riesgosa, asambleísmo. Modalidad de los conflictos. Surgen por divergencias en las posiciones, se redefinen y disuelven o se resuelven por elaboración. Participación. Deseada y buscada. Se especifica la modalidad
y el área de incumbencia. Comunicación. Se resignifican los canales formales útiles a la difusión, no se desconocen los informales. Actores, instituciones y conflictos. G. Frigerio, M. Progi. 1. La relación de los actores con la institución. 2. Actores y poder. 3. Actores y conflictos. 3.1. Lo previsible, lo imponderable. 3.2. El posicionamiento de los actores frente a los conflictos. 3.3. Instituciones educativas y conflictos. La negociación ocupa un lugar importante en la cultura institucional de concertación y en una gestión profesional. Desde esta perspectiva, las instituciones no son consideradas como máquinas o mecanismos de relojería en los cuales somos un engranaje o una parte más, sino como permanentes construcciones de las que seremos simultáneamente arquitectos y habitantes, es decir, como actores que en nuestra relación con otros y con las instituciones construimos la cotidianidad, nos relacionamos de modos distintos frente a la ley, desarrollamos diversas modalidades frente a las zonas de incertidumbre, tenemos un poder, este reconoce distintas fuentes, conlleva conflictos y requiere una negociación para su gestión, temas a los que nos referimos en este capítulo. 1. La relación de los actores con la institución. Toda nuestra vida transcurre en instituciones. Algunas constituyen un pasaje obligado para nosotros, la familia, la escuela, etc. Otras son de pertenencia voluntaria, sindicatos, clubes, partidos políticos. Precisamente una característica de las sociedades modernas es que las redes institucionales se multiplican, diversifican y complejizan. Sabemos que las instituciones se inscriben en el campo individual, dejando sus marcas y sus huellas, y que por nuestra parte las vamos moldeando en un trabajo cotidiano. Podemos decir que individuo e institución se requieren y construyen mutuamente en un vínculo de permanente intercambio. Veamos ahora, más allá el tipo de institución, más allá de que nuestra pertenencia sea voluntaria u obligada, independientemente de que se trate de instituciones de trabajo o recreativas, ¿qué es aquello que caracteriza la relación de cada sujeto con la institución? O, en otros términos, ¿qué es lo peculiar propio de la relación entre cada uno de nosotros como actor y la institución? Para responder, debemos recordar que una de las acepciones del término institución remite a todo lo que está establecido, reglamentado, es decir, que nos reenvía a norma, regla y ley. ¿Qué dice el diccionario de estas palabras? Norma, modelo a que se ajusta una fabricación, regla, principio, pauta, disciplina, ley, regla obligatoria o necesaria, estatuto o condición para algo. Proviene del latín ligare, ligar. Las distintas acepciones nos remiten a su vez a diferentes cuestiones. Por una parte, a la ligazón necesaria que determina de hecho que estemos sujetados a las instituciones. Por otra parte, los contenidos de las definiciones nos recuerdan las cuestiones del disciplinamiento, entendido como la regularización o normalización de los comportamientos de los sujetos que se propone cada institución. Es importante tener presente la necesidad de las reglas y no dejarse impresionar por ocasionales connotaciones negativas. Sería difícil o imposible pensar las instituciones, así como las sociedades,
sin leyes o normas que organicen las relaciones de los sujetos entre sí. Los niños saben de esto seguramente de una manera más intuitiva que teórica, ya que cuando juegan lo hacen a partir de convenir reglas y reglamentos. Así, por ejemplo, delimitan la cancha, establecen lo prohibido o definen lo aceptable, distribuyen roles, señalan las transgresiones, fijan espacios y tiempos, luego disfrutan del juego que es posible gracias a las reglas. En las instituciones son necesarias las reglas que abren el espacio para que se pueda cumplir con la función específica. Hablamos de la necesidad de las reglas, pero decimos que éstas no se justifican por sí mismas, sino por la medida que favorecen, facilitan y hacen posible la realización de una actividad significativa. De lo contrario, estaríamos reivindicando un reglamentarismo vacío del que en numerosas ocasiones nos hemos quejado. Por otra parte, es necesario señalar que en la relación que establecemos con la ley se entretejen aspectos objetivos y subjetivos. ¿Qué significa esto? Los aspectos objetivos son aquellos que se refieren a la letra de la norma tal como está formulada, pero ocurre que en cada uno de nosotros, a partir de un universo de representaciones que influyen en la manera en que internalizamos esa letra, la entendemos de un modo u otros. La valoramos con matices, por lo cual decimos que intervienen aspectos subjetivos en la relación con la ley, objetiva y subjetivamente. La ley tiene un doble carácter. Por un lado, delimita las prohibiciones, aquello que no está permitido, es decir, impone, constriñe, reprime. Por otro lado, ofrece seguridad y protección. Este doble carácter restrictivo y protector a la vez es lo que nos permite afirmar que en la base de la relación de los actores con la institución se haya presente siempre la ambivalencia. Eso determinará en nosotros una ambigüedad, la que nos llevará por momentos a sentirnos atraídos por las instituciones y en otros a sentir rechazo por ellas. Uno u otro carácter puede estar además exagerado o sobredimensionado por nuestras representaciones acerca de la ley. En el corazón de la relación de los actores con la institución se encuentran movimientos simultáneos y contradictorios de atracción-repulsión. Estos movimientos de atracción y repulsión pueden relacionarse con otra tensión, la que se establece en toda institución entre zonas de certidumbre e incertidumbre. Las leyes y las normas tienen el propósito de volver previsibles los comportamientos de los actores, es decir, de establecer zonas de certidumbre, pero como no es deseable ni posible prever el conjunto de conductas requeridas para el desempeño de cualquier rol, las normas siempre dejan zonas de incertidumbre. Como equipos de conducción debemos interrogarnos acerca de las zonas de incertidumbre que generamos. Para cada actividad es necesario el mínimo de certezas que nos aseguren el encuentro con otros y la realización de la tarea. Por supuesto, en el interior de ese marco siempre quedarán espacios abiertos e intersticios para la libertad de los actores, quienes por otra parte logran muchas veces sorprendernos con la utilización de las zonas de certidumbre y de incertidumbre, sintetizando las estructuras y reglas al tiempo que definen los sectores en que la acción es más previsible y que organizan procedimientos más o menos fáciles de controlar, crean y circunscriben
zonas organizativas de incertidumbre que los individuos o los grupos tratarán simplemente de controlar para utilizarlas en la consecución de sus propias estrategias y alrededor de las cuales se crearán, por ende, relaciones de poder. Certezas, incertidumbres, espacios de libertad, todos estos términos están vinculados al tema del poder. 2. Actores y poder. Las conceptualizaciones sobre el poder y la importancia que se le asigna en las instituciones son sumamente diversas. Incluso en las teorías clásicas se prefería jerarquizar el concepto de autoridad por sobre el poder. Desde nuestro punto de vista, construye un concepto central. Pensemos cuántas situaciones institucionales involucran este concepto: tener el poder, someter a él, delegarlo, tomar el poder, etc. A veces está positivamente valorado, otras veces su sola enunciación despierta rechazo. Frases como el que manda, el que tiene la manija, el que lo sabe todo, suscitan temor, respeto o rechazo. ¿Qué entendemos por poder? A veces está relacionado con los lugares formales y en particular con las cúpulas de las instituciones organizadas piramidalmente. Sin embargo, el poder no siempre está allí. Las redes informales de una institución dan cuenta de cómo se ha distribuido o concentrado el poder en las prácticas cotidianas de la institución. Podemos decir que un actor o grupo de actores posee poder cuando tiene la capacidad de hacer prevalecer su posición o enfoque en la vida institucional, de influir en la toma de decisiones, obtener reconocimiento, espacios, recursos, beneficios, privilegios, cargos o cualquier otro objetivo que se proponga. Que unos sean conscientes del poder que tienen, que lo busquen y hasta lo acumulen, no quiere decir, sin embargo, que los demás actores están desprovistos de poder. En efecto, cada uno tiene siempre la posibilidad, el poder, de desempeñar su rol con mil matices. Todos conocemos el poder de los otros, sufrimos a veces de aquellos de quienes depende la limpieza, que pueden hacer bien o a desgano su tarea. De la impuntualidad, ese poder de no cumplir con los horarios formales o de cumplirlos formalmente, pero sin llevarlos de tarea sustantiva, del poder del preceptor y del portero, del de la asociación cooperadora, etc. El poder remite a las relaciones de intercambio entre los actores institucionales. Crozier y Friedberg afirman que las características estructurales delimitan el campo de ejercicio de las relaciones de poder entre los miembros de una organización y definen las condiciones en las que estos pueden negociar entre sí. Son las restricciones que se imponen a todos los participantes. Es necesario considerar que el poder es consustancial con las relaciones sociales y por ende institucionales. No tienen existencia por sí mismos, sino en una red de relaciones y suponen la potencialidad de prescribir o prohibir las conductas de los actores. Por otra parte, el poder puede basarse en distintas fuentes, como veremos más adelante, y adquirir distintos grados de legitimidad. Pensar las relaciones de intercambio asimétricas implica reflexionar acerca de los clivajes presentes en las instituciones para poder trabajar en las articulaciones respectivas. El término clivaje proviene de la química y designa en todos los cristales los distintos planos o zonas donde la unión de los átomos se vuelve más débil, es decir, que esas zonas se constituyen en posibles planos de ruptura o fractura.
Las instituciones están atravesadas por diferentes clivajes. Un primer clivaje es aquel que separa a los agentes de los usuarios. Entendemos por agentes a quienes se dicen representantes de la institución, es decir, aquellos que hablan en su nombre y dicen defender sus intereses. De hecho, son representantes de la institución y, en su mayor parte, de los intereses de la misma. Los usuarios, por su parte, están constituidos por el grupo de actores a quienes se intenta imponer la disciplina, norma, ley institucional. Actores los Sería ingenuo suponer que tanto el grupo de los agentes como el de los usuarios son grupos homogéneos. En el interior de cada uno de ellos podemos encontrar nuevos clivajes. Estos se cruzan y entrecruzan y pueden llegar ocasionalmente a hacer de la institución un verdadero campo de enfrentamientos. ¿Cuáles son algunos de los planos de clivaje comunes en las instituciones educativas? El que se puede llegar a establecer entre equipos de conducción y docentes, o bien entre distintas áreas, entre equipos de conducción y coordinadores de áreas, entre estos y los docentes. Los modos particulares en que en cada institución aparecen los clivajes y cómo se posicionan los actores frente a los mismos configurará distintas redes de poder. ¿Por qué es importante este enfoque? Si un director desconoce estos aspectos de la vida institucional, los mismos pueden transformarse en obstáculos para la realización de proyectos educativos centrados en la dimensión pedagógico-didáctica. En cambio, cuando un director reconoce las zonas de clivaje de su institución, puede desarrollar acciones que tiendan lazos, puentes que aseguren articulaciones en esos lugares de fractura potencial. Los clivajes institucionales están relacionados con el hecho en que cada institución, cada actor y grupo de actores hace uso de una fuente de poder. Crociere y Fredberg afirman que las fuentes de poder se relacionan, Crociere y Fredberg afirman que las fuentes de poder se relacionan con las zonas de incertidumbre cuyo control procuran los actores para ampliar sus márgenes de libertad. ¿Cuáles son las posibles fuentes de poder? Distintos autores han puesto el énfasis en diferentes fuentes: el conocimiento de la normativa, la posesión de medios de sanción, ya sea de recompensa o castigo, la posesión de los recursos económicos, el manejo de los medios de control de los recursos, el acceso a la información, el control de la circulación de las informaciones, el control de las relaciones con la comunidad en la que ésta inserta, el control de las relaciones con la comunidad en la que ésta inserta la escuela, la legitimidad que emana de la autoridad formal, la competencia técnica o el grado de expertez. Aunque habitualmente se recurra al uso de distintas fuentes de modo combinado, deseamos detenernos en la última que mencionamos, ya que creemos que tiene un papel importante en las instituciones educativas. Retomando la competencia técnica como fuente de poder, hacemos referencia con ello a la destreza, pericia, maestría en alguna materia, que en el caso de las instituciones educativas adquiere distintos matices según cuál sea el tipo de actores a los que nos refiramos. ¿Para qué pensar estas cuestiones?
porque son necesarias para conducir a la institución hacia el cumplimiento de su contrato con la sociedad. En ese camino será necesario resolver los conflictos propios a la vida institucional. 3. Actores y conflictos. La temática del conflicto constituye una preocupación central para quienes ocupan cargos de conducción y para algunas posturas teóricas actuales. Crozier, Friedberg, Toussard, ya que los conflictos inciden de forma determinante en la conducta de los miembros en las organizaciones y en el grado de eficiencia institucional. ¿Qué hacer con los conflictos sabiendo que son propios de la vida personal, grupal, institucional? ¿Podemos negarlos, ignorarlos? Reaparecerán inevitablemente, a veces disfrazados o desplazados. En toda institución, el conflicto es inherente a su funcionamiento, es parte de su propia dinámica. Tratemos de poner en orden un tema que en general nos desordena. Reconozcamos que los individuos y grupos representan intereses que en más de una ocasión se contraponen entre sí o con los objetivos de la institución de la que forman parte. Los actores desarrollan consciente e inconscientemente una serie de estrategias para las cuales utilizan los recursos institucionales a los que tienen acceso y sobre los que ejercen algún control, con el fin de obtener satisfacción a sus deseos y necesidades individuales o profesionales. La influencia de múltiples estrategias en cada institución configura distintas escenas y desencadena nuestra inquietud y preocupación. ¿Cómo hacer para conciliar, cómo gestionar la diversidad? De acuerdo a la institución, de acuerdo a la distribución de los recursos que se da en el interior de la organización, la capacidad de esta para satisfacer los intereses o sustituirlos por otros, las características de la cultura institucional y los modos en que históricamente se han resuelto las diferencias. Las instituciones y sus conductores tendrán más o menos posibilidades de controlar, desviar o resolver focos conflictivos y de generar un clima de cooperación hacia el cumplimiento del contacto escuela-sociedad. Para ello, puede serles de utilidad tener algunos elementos más para comprender esta cuestión, lo imponderable. En primer lugar, podemos agrupar a los conflictos según su carácter como previsibles o imponderables. Consideramos previsibles aquellos conflictos recurrentes en las instituciones, es decir, que podemos anticipar su aparición. Esos conflictos suelen alterar el funcionamiento de la cotidianeidad, pero no necesariamente conlleva o aporta alguna novedad. Podemos pensar, por ejemplo, aquellos relacionados con los planos de clivaje. Otros resultan de las zonas de incertidumbre dejadas en ocasiones por las normas sobre las que los actores despliegan una variedad no siempre coincidente de interpretaciones. Entendemos, en cambio, por imponderables aquellos conflictos que hacen irrupción y son novedosos en las instituciones. Pueden adquirir un carácter retroversivo, es decir, formular un deseo de retorno a momentos progresivos, a momentos previos de la historia institucional, o por el contrario, un carácter progresivo, o sea, proponer un proyecto innovador para la institución. En ambos casos, si bien los conflictos son inherentes a la vida institucional, la sobreabundancia, persistencia o simultaneidad de conflictos en relación con las actividades sustantivas de la escuela pueden ser riesgosos para las instituciones. De aquí la importancia de reflexionar sobre cómo conducir aquellos reiterativos y desgastantes para evitar
que dificulten la actividad específica de la escuela. 3.2. El posicionamiento de los actores frente a los conflictos. Para tratar de hacer de los conflictos una fuente de aprendizaje, debemos indagar sobre el posicionamiento de los actores frente a ellos. Podemos mencionar 4 grandes figuras o modalidades. A. El conflicto es ignorado. En esta figura incluimos problemas o dificultades que no se representan como tales para los actores institucionales. Ejemplos de ellos serían, en algunos establecimientos educativos, algunas cuestiones como la repitencia, la deserción, el desgranamiento, la calidad de los aprendizajes en los alumnos, etc. La calidad de los aprendizajes en los alumnos, etc. Aspectos que no siempre son concebidos como conflictos y mucho menos se buscan algunas vías para su resolución. B. El conflicto se elude. En segundo término, encontramos instituciones en las cuales el conflicto es percibido como tal por los actores, pero se evita que parezca claramente explicitado. Es habitual percibir entonces situaciones de malestar y encontrar comunicaciones que circulan por los canales informativos por los canales informales de comunicación bajo la forma de rumores, chismes, etc. El conflicto se define y se disuelve. C. El conflicto se define y se disuelve. No en todos los casos es posible o factible resolver los problemas o dificultades que se presentan, pero sí tender a la disolución del conflicto. En esos casos es importante construir el contexto en el que nos encontramos, ya que si lo modificamos, el conflicto puede evolucionar y disolverse. El problema pierde la importancia que tenía, deja de obstaculizar la tarea y la situación evoluciona. Esto es factible cuando personas o grupos se reúnen y establecen acuerdos acotados en una función de ciertos objetivos compatibles. El conflicto no se resuelve, pero se aprende a operar a pesar del mismo, porque el contexto se ha modificado. También podrían incluirse en este punto aquellos conflictos que en realidad se generan fuera del establecimiento escolar, pero que de algún modo parecen como síntoma en el interior del mismo, si bien no pueden resolverse porque las causas que los originan no son intrainstitucionales. Pueden clasificarse las razones de su emergencia en la escuela y con ello disolverse. D. El conflicto se elabora y se resuelve. Desde este enfoque es necesario tener en cuenta que muchos de los conflictos se construyen entrelazándose en ellos situaciones de poder. Por ello, analizar los procesos de esta construcción, plantearlos, negociar y tomar decisiones consensuadas según el contexto serán las acciones prioritarias a las que se confrontarán los equipos de conducción si es su propósito la resolución del conflicto. Del análisis de los conflictos y de la reflexión acerca de cómo fueron tratados, es posible construir situaciones de aprendizaje institucional. Para ello sería importante considerar los siguientes aspectos. Reconocer cuáles son los conflictos más comunes o habituales que se despliegan en cada institución, como también anticipar los conflictos potenciales. Analizar retrospectivamente los modos de responder de cada uno de los actores frente a los conflictos, ya que es usual desarrollar respuestas habituales frente a los mismos. Anticipar y diseñar cursos de acción alternativos, es decir, construir otros modos de respuesta que impliquen un mayor grado de flexibilidad y creatividad en nuestro accionar. Para ello es importante poder considerar que todas las perspectivas son reales para sus protagonistas. Cuando los actores nos relatan un conflicto, lo hacen siempre desde una perspectiva
en la que se enmarcan, la que constituye su realidad. Mientras más claramente pueda usted identificar sus respuestas habituales y las alternativas posibles, mejor preparado estará para manejar más eficazmente los conflictos. Un conocimiento similar de sus colegas le ayudará a prever y planificar mejores respuestas. Batley, 1991. Es necesario aclarar que, si bien es común que los actores desarrollemos respuestas con un cierto grado de estabilidad, estas varían con el tiempo. El carácter de mayor o menor urgencia de la institución, de la situación y el tipo de interacción con otros patrones de respuesta desplegados por otros actores. 3.3. Instituciones educativas y conflictos. Otro lugar para pensar los conflictos es el que resulta de adentrarnos en las peculiaridades de las instituciones educativas. Allí podemos encontrar cuanto menos 4 tipos de conflictos: los relativos a la pluralidad de pertenencias, los que se producen en torno a la definición del proyecto institucional, aquellos que se producen alrededor de la operacionalización y concreción del proyecto educativo, y los que se generan entre la autoridad formal y la funcional. A. Conflictos en torno a la pluralidad de pertenencias. Algunos de los conflictos que encontramos en las escuelas están relacionados con la pluralidad de pertenencias de sus actores. El concepto de pluralidad de pertenencia nos será útil para comprender algunas de nuestras dificultades cotidianas. Entendemos por pluralidad de pertenencia al hecho de formar parte simultáneamente dentro del mismo sistema de distintos establecimientos, desempeñando distintos roles, a veces en distintos niveles o modalidades. En el interior mismo del sistema educativo es usual la pluralidad de pertenencias. Concurrimos a diferentes establecimientos en los cuales solemos además desempeñar distintos roles. Así, por ejemplo, es habitual que el mismo actor esté desempeñando tareas como docente en un instituto de formación terciaria en un turno, y que sea parte del cuerpo de conducción de un establecimiento de nivel medio en el otro. También ocurre que desempeñe en el mismo nivel del sistema cargos docentes y de conducción. La pluralidad de pertenencias en el sistema educativo suele ser una fuente de conflicto. Esto se manifiesta de diversas maneras según los actores y las instituciones. Entre los primeros constataremos distintos grados de identificación, adhesión y pertenencia según factores tales como la posición del actor en el establecimiento, la historia o el trayecto de cada uno en el interior de ese establecimiento y de otros, la identificación mayor o menor con el proyecto institucional, la coincidencia o contradicción entre los objetivos institucionales y los del actor, etc. En lo que concierne a las instituciones, encontraremos distintas modalidades. Existen aquellas escuelas que llevan a cabo verdaderas políticas internas para desarrollar el grado de pertenencia de sus actores, que explicitan y reiteran consignas y encuadres que convocan a la participación para lograr consenso en materia de convivencia institucional, que generan espacios institucionales para el acuerdo e intercambio, como existen otros establecimientos que no promueven la integración ni la pertenencia de los actores. Tener presente la noción de pluralidad de pertenencias es tener en cuenta el necesario reacomodamiento de cada actor cuando va de un establecimiento a otro y debe desempeñar otro rol.
No se trata de cambiar de vestimenta y libreto. También se han transformado el escenario, los otros actores, etc. El reacomodamiento puede facilitarse si se establecen claramente los contratos institucionales. La explicitación de los contratos, es decir, de los términos en los que se define el vínculo de cada actor con la institución, facilita la reacomodación que exige la pluralidad de pertenencias institucionales en el seno del sistema educativo. En los contratos, cada docente debería encontrar respuestas, a veces escritas y definidas como términos de referencia, otras veces verbalmente expresadas, a preguntas claves como ¿qué se espera de mí en esta situación, en esta institución? ¿Cómo diseño mi proyecto pedagógico para el curso en función de esas expectativas? ¿Qué espero de mis alumnos? ¿Cómo será evaluada mi tarea? Etcétera. B. Conflictos en torno a la definición del proyecto institucional. Abordaremos ahora un punto que seguramente es conocido. Muchas veces en las instituciones educativas los directivos sufren estos conflictos. Las concepciones más recientes que abordan las instituciones han destacado la presencia y coexistencia de múltiples objetivos, ya sea coincidentes, ya sea contradictorios entre sí. El hecho deviene no solo de la convivencia de diferentes actores con objetivos personales propios en relación a la institución, sino por la pluralidad de exigencias y requerimientos del entorno hacia el establecimiento. Esto se constituye en una fuente potencial de conflictos que puede expresarse en obstáculos en la definición de prioridades y en dificultades para el diseño de las acciones necesarias a realizar en el marco del proyecto institucional. Los conflictos de objetivos se reactualizan anualmente con la elaboración de la planificación institucional y exigen algunas reflexiones. En muchas ocasiones estos conflictos se traducen en conflictos de grupos. Es importante ponderar entonces cada uno de los intereses, expectativas y necesidades, tratando de respetar e integrar cada uno de los diversos grupos, pero sin perder de vista el alcance de las esferas de acción e influencia de cada uno, y fundamentalmente sin dejar de lado el contrato escuela-sociedad. También es importante reconocer los márgenes de libertad de los actores para operar en el interior del establecimiento, pero estableciendo el último campo de acción de cada grupo, sin sobrevalorar ni subvaluar a unos respecto a otros. C. Conflictos en torno a la operalización y concreción del proyecto educativo. Una vez ponderados y establecidos algunos acuerdos sobre los objetivos del proyecto institucional, lo cual exige negociaciones y concertación entre los grupos de actores, otra fuente de conflicto se puede generar cuando estos deben ser traducidos en objetivos más operativos, especificación de tareas, funciones y responsabilidades, las acciones concretas y estrategias a efectuar, aspectos que precisan el proyecto y la identifican del establecimiento educativo. Aspectos que precisan el proyecto y la identidad del establecimiento educativo. De alguna manera pueden entrar en colisión actores encargados de la planificación, los sistemas de información y control, porque los objetivos condicionan fuertemente las estructuras, procesos y líneas de acción de una institución. Cotidianamente los equipos de conducción viven resistencias o, por el contrario, adhesiones indiscriminadas. Unas y otras obstaculizan la readaptación y dificultan o no admiten los reajustes. Nuevamente, temas claves para la gestión serían consenso, conciliación, negociación. Palabras clave para la gestión:
casi mágicas para abordar los conflictos que se susciten. Nuevamente, temas claves para la gestión serán consenso, conciliación, negociación, palabras casi mágicas para abordar los conflictos que se susciten. Un aspecto importante a considerar en este punto son los conflictos que pueden aparecer durante la concreción del proyecto a partir de la convivencia entre diferentes actores de la cotidianeidad institucional, así cuestiones relacionadas con las disciplinas